Hola, buenas tardes, Comuna 16, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su espacio Oye Belén desde casa. Juan Diego Hernández, reportero comunitario, les habla el día de hoy con el apoyo de Juan Camilo Valeta en la parte técnica y por supuesto dándole las gracias a Cobelén, esta entidad cooperativa que ha estado muy pendiente de toda la Comuna 16 durante la contingencia. Más adelante también les vamos a hablar de otra iniciativa que ha estado sucediendo desde el día de hoy, otra empresa que se suma a apoyar a la comunidad de Belén durante esta contingencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle el paso a ella, quiero saludar de nuevo a mi compañera Claudia Tuti Moore. Tuti, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Esperemos que estén muy animados hoy porque va a ser un programa muy especial para nuestra salud mental. Ya saben que nos pueden enviar todas las preguntas a través de Facebook, que nosotros vamos a estar pendientes de hacerle las preguntas a nuestra invitada de hoy. A quien, por cierto, tengo el gran placer de saludar. Me alegra mucho que esté acompañándonos el día de hoy. Les cuento antes que es una gran amiga, la conozco hace varios años, fuimos compañeros de universidad y además de todo esto es una gran profesional quien está trabajando en este momento en Miami, en la Florida, en Estados Unidos. Es psicóloga clínica y también ofrece consultas virtuales para poder atender a las personas que lo requieran en Colombia y en el mundo. Entonces, démosle la bienvenida a Ana Lucía Toro, psicóloga, como ya les comenté. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes en este programa, sobre todo de poder poner el conocimiento al servicio de todos. Y gracias por la invitación. Muchas gracias Nos a ti, alegra Ana. mucho. Ana, nos alegra mucho que estés acá con nosotros. Entonces yo creo que entremos en materia para que nos rinda el tiempo, porque yo sé que hoy todos van a estar muy pendientes de este tema y van a estar muy inquietos con sus preguntas. Lo primero que queremos saber, que incluso fue en varias preguntas que ya nos enviaron, es cómo estas medidas que se tomaron ahora del aislamiento preventivo para mitigar la expansión del virus afectan la salud mental de las personas. Bueno, el solo hecho de estar confinados genera cierta presión en, digamos, como en la mente de las personas. Para muchos es una situación totalmente, para todos es una situación nueva que obviamente ofrece una total incertidumbre y una falta obviamente de control de lo que está pasando. Todas esas cosas lo que hacen es que van incrementando en cierta medida la ansiedad de las personas y van afincando en algunos, en los que tienen, por ejemplo, algunas características como de depresión o de pronto ya tenían como algo previo de ansiedad, puede exacerbar los síntomas. No solo eso, en estos días, por ejemplo, estaba leyendo lo que hay detrás del coronavirus, por ejemplo, la afectación que sucede en los hogares donde hay mujeres o hombres que han sido víctimas de maltrato. Eso es otra situación que lamentablemente el confinamiento ha exacerbado los síntomas o los comportamientos agresivos y esa es una olla a presión que en este momento se puede estar tejiendo en algunos hogares. Claro que sí. Se me había olvidado abrir el micrófono ya. Aquí estoy de nuevo. Eh, Ana, te saluda Jaime Hernández Acosta, mi papá, quien quiere mucho pues a Ana Lucía. Entonces le cuento acá que él está muy pendiente de la transmisión y te dice que qué bueno escucharte y bienvenida. Ay, don Eh, Jaime, muchas gracias. Bueno, él y varias personas de la familia pues también están aquí siguiéndote porque Ana Lucía es una persona pues muy querida de la casa y ustedes se van a dar cuenta en esta entrevista que estamos haciendo que es una persona muy inquieta desde lo profesional y que sabe contarnos muy bien estas cosas que vamos a preguntarle. Ana, justamente estabas hablando sobre este incremento de la violencia que se ha notado no solamente en Colombia, sino que podríamos decir en muchas partes del mundo, de la violencia que ya no está sucediendo en las calles, sino que está sucediendo dentro del hogar. Entonces quisiera preguntarte, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué podríamos hacer para llevarnos mejor con, por ejemplo, las personas que viven solo con su pareja o las personas que conviven con sus hijos o con los hijos de su pareja, con adultos mayores? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para afrontar estas diferencias de la mejor manera posible y tener una mejor convivencia? Bueno, hay algo muy importante y es entender que la persona que maltrata o que es agresiva, pues lamentablemente tiene un patrón que no se va a resolver de la noche a la mañana. Como práctica, yo estuve leyendo y, por ejemplo, lo más recomendable es que la persona que está siendo maltratada debe procurar no estar sola con ese maltratador.
Entonces, tratar de que el confinamiento pasarlo de pronto con un amigo, pasarlo con un familiar. Si no es posible, entonces tratar de no quedarse sola con esa persona. Evitar entonces, por ejemplo, no es el momento en que saber. Posterior al momento de confinamiento ya puedo tomar esa decisión, pero no es el momento. También tener siempre un teléfono cerca. Estuve también revisando y el contacto social favorece el confinamiento no solamente para las personas que son víctimas de maltrato, sino también para cualquier persona. Entonces, para las personas que son víctimas del maltrato, también hacer un grupo con o dos personas más cercanas y de confianza, donde simplemente a través de un lenguaje simple se le ponga en evidencia cuando la persona está siendo víctima de maltrato o cuando de pronto el maltratador se ha sobrepasado con ella. Y en cuarto lugar, si la situación sí se convierte insostenible, deben de tratar igual, tengo conocimiento que en Medellín pues hay unas líneas, 123, y hay unas líneas de la Secretaría de la Mujer para denunciar este tipo de situaciones y tratar de poner en evidencia eso en el tema de denuncia. Sí. Ana Lucía, ya que estamos hablando de este tema, o sea, que se pueden incrementar los feminicidios, la violencia contra los niños, ¿qué tanto también se puede incrementar de pronto los casos de suicidio relacionados con la pandemia? Bueno, lamentablemente, como estábamos hablando, el tema del confinamiento se convierte como una olla a presión, por decirlo así. Si yo no adquiero una rutina, si yo no trato de manejar mi ansiedad, si yo pierdo como el control en ese momento de mis emociones y permito que el miedo se convierta en pánico, lamentablemente cualquier sintomatología o predisposición se podría exacerbar. Entonces, ¿qué hacer para evitar caer en una extrema ansiedad? ¿Qué hacer para evitar en una extrema depresión? Por ejemplo, mantenerse en contacto con los otros, centrarnos en lo positivo, tener rutinas. De lunes a viernes debe establecerse rutinas claras. Si yo tengo a los niños y los niños están estudiando, no están estudiando, si yo estoy trabajando desde la casa, o sea, tratar de dar cumplimiento a una rutina diaria. Fin de semana, esa rutina debe cambiar. ¿Cómo? Como fin de semana. Entonces, el fin de semana sí permito, por ejemplo, que ser más laxos con los horarios de las comidas o hacer un plan en familia, así sea el interior del hogar. Entender que cuáles son miedos reales y cuáles son esos miedos que son desmedidos, o sea, tratar de poner claro eso. Y sobre todo, hay algo que minimiza mucho el tema de la ansiedad y la angustia, y es las fuentes confiables. En estos días incluso estaba hablando con mi esposo y él me decía de una noticia. Y yo le dije, ¿y quién dijo? Por ejemplo, que los científicos en la NASA. Y yo le decía, ¿y quién dijo? Y el nombre. Y me puse a ver, me metí a la página de la NASA, me metí a esto. No encontré referencia de alguien desde la página de la NASA que hubiera dicho de esa noticia. Entonces yo le dije que hay que tener mucho cuidado de la puerta al mundo que nos abren las redes sociales, sobre todo todas las noticias malas, la mala información que todo el tiempo nos están ofreciendo, porque eso obviamente hace que nuestro pánico se incremente. Entonces, es muy importante todo eso, las rutinas, las actividades, el ocio, el ejercicio. También leía que, por ejemplo, los niños están acostumbrados, en el día juegan, se mueven, son inquietos. El tema de quemar energía desde lo físico también puede ayudar a que el estado emocional obviamente se mantenga en un nivel estable. Y para los adultos, incluso también, o para los menores, salir un poco al sol. Si yo no puedo bajar al parque, si no puedo bajar a la piscina porque está cerrada, si no puedo bajar al gimnasio, si no puedo, al menos, como mínimo, asomarse al balcón y recibir un tiempo de sol, de brisa, de luz, esa vitamina, eso nos va a abrir un poquito al mundo, porque el confinamiento puede causar bastantes estragos en nuestra mente. Ana Lucía, ya que estás hablando de las noticias, ay Juan, qué pena, me emocioné. Ya que están hablando de noticias, entonces lo que mencionas puede afectarnos entonces este consumo excesivo de noticias, porque obviamente al estar encerrados la gente que tiene el desconocimiento sobre la pandemia se quiere informar y conocer más y busca una noticia aquí y una noticia allá, entonces ese sobreconsumo puede ser antes contraproducente. La sobreinformación nos puede intoxicar. Y yo tengo que tener claramente yo tengo que elegir claramente qué es lo que consumo. Así como yo me levanto y elijo qué desayuno, qué almuerzo, qué como, qué leo, qué veo en televisión. Yo también tengo que elegir
cuál información va a ser digerible para mí. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que yo tengo en la vida, yo tomé la elección de ver noticias una vez al día, solo una vez al día. Porque si yo me paso viendo noticias todo el tiempo de todos los reportes, además que lamentablemente el reporte y los informes de las noticias lo que siempre muestran es que cuántos infectados y cuántos muertos. Usted nunca va a ver en las noticias cuántas personas se han recuperado, cuántas personas son portadoras y de pronto no tienen síntomas, cuál es la proporción, cantidad, de acuerdo a la magnitud del terreno, de la ciudad o del país versus contagio. Ese tipo de relaciones nunca salen en las estadísticas. ¿Por qué? Claro, porque es que toda esa desinformación, todo ese exceso de información o mal uso de la información también nos va infestando de una manera negativa. Bueno, Ana, muy importante esto de aclarar muy bien las fuentes de información de las que estamos tomando todas estas noticias, porque tanto en WhatsApp como en Facebook, en Instagram, en las diferentes redes sociales y también a través del voz a voz con las personas, con los vecinos, con los familiares, se puede transmitir información que nos termina causando mucha más ansiedad y mucho más pánico, que es justamente lo que queremos evitar. Además hay otro tema, Juan Diego, que estaba leyendo, y no sé si ustedes notaron cuando empezó todo el tiempo del coronavirus, el consumo, que se acababa el papel higiénico. Sí. Entonces, uno decía, no, este problema es que sí, es cierto. Y es por el tema que hay detrás del coronavirus, también las compras por pánico. Entonces, que son alimentadas por esa ansiedad. Entonces, y de alguna manera, cuando yo compro el papel higiénico así teniendo, porque siento que se va a acabar y porque es el último rollo, entonces eso me ayuda a mí al menos a sentir un poquito de control frente a las condiciones de mi hogar. O sea, yo no puedo controlar que se infecten, yo no puedo controlar que no se mueran, pero puedo controlar que no les vaya a faltar el papel higiénico, por ejemplo. O puedo controlar que no les vaya a faltar la comida. Entonces, eso es otro tema de las compras por pánico que hay que ser muy cuidadoso porque lamentablemente esas compras por pánico han traído consecuencias y un impacto social significativo, que es el desabastecimiento en alguna medida y en algunos lugares. ¿Cierto? Bueno, entonces a tener cuidado con esas conductas también. Por aquí tenemos también preguntas en nuestro Facebook Live. Antes de leerlas, Ana, y las personas que nos están siguiendo, queremos comentarles pues que la Industrias Alimenticias 3J se han estado vinculando a esta campaña que estamos haciendo a través de Comunicando Belén y diferentes entidades para llevarles mercados a las personas que más lo necesitan en la comuna. El día de hoy inició el recorrido para entregar 20 mercados a personas identificadas en diferentes partes de la comuna y durante el resto de los días de esta semana estaremos entregando algunos mercados más con el cubrimiento, por supuesto, de Comunicando Belén para comentarles a ustedes cómo va esto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a Industrias Alimenticias 3J. Bueno, Ana, por aquí nos pregunta Dora Duque. Doctora, ¿cómo tratar la ansiedad en un paciente psiquiátrico de 63 años? Yo creo que si podemos ampliar un poco más la pregunta, Ana, no solamente en el caso puntual de este paciente psiquiátrico de 63 años, sino en general con las personas que conviven con pacientes psiquiátricos o que requieren algún medicamento, algún tratamiento de salud mental específico, ¿qué recomendaciones podríamos darles a ellos para afrontar estos días? Bueno, hay algo muy importante y es no dejar el tratamiento. En ese momento, o sea, si yo ya tengo, digamos, un diagnóstico, ya estoy tomando un medicamento y ya tengo un tratamiento, pues no dejarlo. En ese momento debo ser muy cuidadoso en cumplirlo, ¿sí? También tener, obviamente, el monitoreo constante y poder hablar con el profesional de la salud que me está acompañando. En este momento quizás requiera un mayor acompañamiento. Eso, digamos, desde lo que viene externo hacia la persona enferma. En ese momento, enferma o que tiene un diagnóstico, porque realmente eso no es algo que marca mucho a la persona y que todas las personas con trastornos o con enfermedades mentales perfectamente pueden vivir, ¿cierto? ¿Qué puede hacer la persona en sí? Hay ejercicios, como lo decía, por ejemplo, el dar cumplimiento a la rutina. Y sobre todo, yo decía, en estos días la gente dice, no, bueno, pongámonos 10 planes por hacer, 10 propósitos, hagamos una lista de tantas tareas. No, póngase un propósito por día y dé cumplimiento a ese propósito en algo puntual. Ve, yo siempre que quería tener tiempo y ahora que lo tengo y no he organizado ese gabinete, lo voy a organizar.
Ve, yo siempre que quería tener tiempo y ahora que, no, que lo tengo, me voy a poner a hacer esto. Ve, yo me voy a poner a escribir, quiero escribir un cuento. Ve, yo me voy a poner a ver este programa. Ve, quiero aprender a cocinar. Ve, me voy a meter en internet a un curso de inglés. Ve, o sea, cuando uno ocupa la mente va a estar entretenida en otro tipo de situaciones. Y también ejercicios de mindfulness, es como de tratar de aquietar la mente, siquiera una vez al día o si quieren dos, por ejemplo, acercarse en un lugar, darse un momento para sí mismo, un momento donde yo me permita conocer lo que está pasando y crear conciencia sobre mí. Entonces, hacer ejercicios de respiración y que cuando yo respire, por ejemplo, lleve a mi mente aquello positivo que me hace estar bien, que me implica bienestar. Y trato de sacar en el momento de la respiración aquellas cosas que no me hacen sentir bien. Siempre pienso en positivo cada que respiro y saco todo lo negativo de mi cuerpo. Si yo hago un ejercicio de respiración mínimo 10 veces, una vez al día, eso va a lograr aquietar mi mente y tratar de ayudarme a pensar en otras cosas, adicional a las actividades, como les cuento, cumplimiento de rutinas y otras actividades de aprendizaje que también me pueden entretener. Ana, nos estás hablando de ejercicios de respiración. Yo sé que nosotros, como seres humanos, tomamos la respiración como algo innato, simple, no prestamos atención. Entonces, ¿nos podrías explicar, digamos, ese ejercicio que recomiendas de respiración, cómo se debe efectuar? Bueno, lo primero es tratar de irnos a un lugar donde estemos totalmente retirados del ruido. Es muy difícil porque es un espacio, bueno, tratar entonces que si todos están en la sala, yo me voy a la habitación. Tratar de si yo me voy entonces para el baño, yo me voy para el balcón o yo me siento en una silla. Es un momento para mí misma. Entonces, en ese momento puedo tratar de escuchar música que no tenga ninguna, que solo sea melodía, que no tenga ninguna letra, para que yo no me ponga pues ahí como a cantarla y eso y todo eso, sino que yo me voy a concentrar. Luego de eso es tratar, cuando yo soy consciente de mi respiración, yo soy consciente que estoy viva. Yo siento mis pálpitos y siento que estoy viva. Y cuando yo siento que estoy viva, yo le encuentro un sentido a esa existencia. Entonces, en ese momento yo debo cerrar los ojos y respirar, o sea, inhalar, en ese momento contener, cuento hasta 10, contener, y en ese momento exhalo. Otra vez inhalo, retengo el aire en el estómago y otra vez exhalo. 10 veces. No debe ser rápido porque entonces me hiperventilo. Si yo hago me hiperventilo. Entonces yo sí tengo que ser cuidadoso. Yo le voy a dar a ese momento para mí y solo para mí, donde voy a estar ligada del otro, le voy a dar máximo unos 20 minutos. Pero me permite identificar el aquí y el ahora, el presente, las condiciones que me traen bienestar, el que yo estoy protegida, el que no estoy contagiada y el que puedo visualizar un futuro con oportunidades. Todo ese tipo de cosas me van a ayudar a mí en ese momento. Bueno, Ana, te cuento que nos está viendo también Mauricio Rendón, a quien recuerdas gratamente de la universidad. Y también Hola, Mauro. También nos está viendo Adriana Mestre, quien dice que es muy interesante y muchas gracias por la información que nos estás compartiendo para este confinamiento. También Mauricio te saluda por acá. Nos está viendo también Ricardo Rojas, nuestro director. A todos ustedes y las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, les recordamos que primero, pues compartan este enlace para que llegue a más personas. Segundo, que pueden comentarnos o dejarnos inquietudes para transmitírselas aquí a Ana Lucía, que nos está compartiendo su tiempo. Y tercero, pues también que reaccionen a esta historia, si les gusta el pulgar arriba o el corazoncito. Entonces, bueno, Ana, yo quería preguntarte algo un poco diferente a esto que venimos hablando, y es que muchas personas conviven en este aislamiento preventivo, como se ha llamado acá en Colombia, o cuarentena, como se llama en muchas partes del mundo, con sus mascotas. Entonces quería preguntarte por el papel que tienen las mascotas en la salud mental de las personas que están confinadas en este momento. Bueno, pues a nivel general, pues sí, yo adoro a los animales. Pues para mí, o sea, las mascotas acompañan, alivian la tensión emocional y de alguna manera son como ese ser vivo que es incondicional y que genera esa tranquilidad. Para ellos también perciben muchas cosas de las que suceden en el entorno. Entonces, no tanto, pues, no sé si tanto como los humanos, por ejemplo, digamos, la afectación que puede tener los niños o los menores en el comportamiento de los padres, pero sé que las mascotas también puede, obviamente, decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, mi mamá o mi amo
se iba por la mañana y volvía y ya está aquí todo el día. O sea, también es como que puede estar pasando ahí. Pero de todas maneras yo siento que ellos tienen esa función importante, tienen un papel importante de aquietar y tranquilizar nuestro ser, de acompañar. Y sé que también, porque también he visto que han hecho muchas memes y muchas historias de que se alquilan mascotas como excusa para yo poder salir a la calle y mínimo poderlo sacar. Entonces, como que también ese paseo a la mascota también se convierte en algo lúdico que yo puedo hacer y que también se vuelve terapéutico para la persona. Todo el tema del cuidado de la mascota también puede obviamente aportar positivamente a ese manejo de ansiedad y de sensación de confinamiento. Sí. Ana, durante la entrevista nos han mencionado varios términos y la gente también ha preguntado acerca de varios términos, acerca de la depresión, la angustia, la ansiedad, los ataques de pánico. ¿Qué diferencias hay como entre uno y otro? ¿Y cómo puedo identificar yo cuál es el que tengo, cómo asumirlo o cómo mejorarlo? Bueno, o sea, el miedo debe existir. El miedo, digamos, es algo que nos prepara para muchas cosas en la vida. Nos enseña o nos dice a cómo actuar con cierta cautela en ciertos momentos y a tener precauciones. Pero el pánico ya es ese miedo excesivo que en ocasiones es irracional, ¿sí? Y que de alguna manera afecta ya otras condiciones, no solamente de la mente, sino que también como del cuerpo. Hay personas que tienen miedos y que son miedos, digamos, por ejemplo, por un estrés postraumático, por una situación que han vivido y que definitivamente ha marcado un poquito la existencia. De hecho, nomás estaba leyendo cuáles iban a ser las consecuencias en estos días de nuestros hijos cuando ya salgan a la calle. Porque algunas personas decían que entonces si nuestros hijos ya van a tener algún trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza o alguna fobia social por temor al contacto o ese tipo de situaciones. Y de alguna manera el artículo de la revista pues decía que de alguna manera esa afectación de nuestros hijos, lo que va a marcar la diferencia va a ser cómo sus padres le muestren a ellos cómo vivir y cómo adaptarse a la situación que se está viviendo. Así sea nueva para todos, pero cómo emocionalmente y bajo qué recursos responder a ella. La depresión sí es obviamente algo que es un diagnóstico. Hay varios tipos de depresión. Y es un diagnóstico que entra obviamente de una descripción de una sintomatología. En ocasiones, no, muchas veces confundimos una tristeza con depresión. Y lamentablemente en ocasiones el sistema de salud entra a medicar inmediatamente antes de hacer un acompañamiento, digamos, pertinente sobre la situación. Todos estos términos obviamente se están viendo en este momento porque lo que está haciendo el coronavirus y el confinamiento es que nos está desajustando unas condiciones que nosotros ya creíamos que teníamos aseguradas. Nos está poniendo a pensar en nosotros mismos, nos está poniendo a repensar y a transformar el concepto de familia, nos está poniendo a entender la importancia del consumo y nos está aprendiendo a relacionarnos con el mundo y con los otros, nos está enseñando a relacionar con el mundo y con los otros de una manera diferente. Veía también, ahora que estaba mencionando sobre las compras por pánico, que eso, digamos, es el background, lo que va detrás del coronavirus, también el tema de las personas con tendencias hipocondríacas, como aquellas personas que normalmente, no sé, ustedes me imagino que lo han visto, que se enferman por todo, o sea, ya, no sé, ya llegó entonces ya se va a antojar de esto. Ya llegó esto y ya se va a antojar de esto. Y lamentablemente en un primer momento, cuando yo me sobreinformo mucho, yo puedo también creer que yo tengo los síntomas, ¿cierto? Y resulta que estas personas con esta situación pueden tener una mayor ansiedad a contraer el virus y pueden llegar hasta padecer los síntomas. Lo más importante es en ese momento, aquieten su mente y deténganse a pensar si verdaderamente eso es real o eso es algo que su mente está creando. Cuando a la mente no se le da algo para alimentarla, la mente, como uno dice, es la loca de la casa, o sea, la mente recrea todo el tiempo si no se alimenta de cosas diferentes para aquietarla y tranquilizarla. Bueno, Ana, yo creo que eso tiene mucho que ver también con una pregunta que nos estaba haciendo Aura Hoyos acá en el Facebook Live que decía cómo controlar la ansiedad.
Creo que podemos retomar eso último que estabas mencionando y también los ejercicios de respiración de los que nos hablaste hace algunos minutos. Les recordamos a las personas que recién se vinculan acá a la transmisión que también pueden, luego de que esta termine, consultarla en Facebook, en el perfil de Comunicando Belén. Tuti. Juan, no, que también hay en el Facebook Live, además de esa pregunta, hay otra muy interesante de Jaime Hernández Acosta, que yo creo que Sí. también les compartí a muchos, que dice la pregunta del millón. ¿Cómo controlar o evitar el mal genio? O sea, son muchas cosas, mal genio, ansiedad, depresión. Pero él está súper preocupado por ese mal genio. ¿Qué le podemos decir entonces a Jaime y a la otra señora acerca de la ansiedad? Ok, entonces digamos como algunas indicaciones para tener la calma, de un nombrémoslo de esa manera, ya que sea mal genio, ya sea ansiedad, ya sea, ¿cierto? Lo primero es aceptar las emociones. O sea, yo tengo que reconocer que sí, que yo estoy berraco, o que yo estoy triste, o que yo estoy ansioso, o sea, reconocerlo, aceptarlo. Muchas veces cuando yo nombro, pongo en palabras esa emoción, me ayuda a tramitarla de otra manera. Entonces, por ejemplo, ay, bueno, aquí voy yo lo digo, acá en la casa. Bueno, aquí voy yo, dice a comerme una torta cuando ya acabé de almorzar. O sea, que dijo mi chica, pues ansiedad, cuando pues yo misma me lo digo. Yo aquí voy a comer otra vez, pues. Entonces, como que primero es aceptar esa emoción y si yo quiero ponerla ahí, hablar solo conmigo y decirla, ¿cierto? Nombrar reduce un poquito la emoción y el sentimiento. También desen el permiso de sentir la emoción. Obviamente no acaben con todo el mundo, pero dense el permiso de sentirse tristes, dense el permiso de sentirse angustiados, dense el permiso de sentir rabia, ¿cierto? Es una situación que nos vulnera a todos, es una situación que nos saca de control, es una situación que nos mueve el piso. Entonces nosotros, nadie es superhéroe y lo primero que yo hago es que si yo rechazo la emoción, voy a sentir en mayor medida. Entonces, dense permiso para sentir esa emoción. Mantener la perspectiva es muy importante. Cuando yo mantengo la perspectiva y me fijo en lo bueno que tengo, de alguna manera le quito valor a eso que estoy pensando. Entonces, tratar de mantener la perspectiva y digo, bueno, o sea, sí, la situación está muy berraca, tengo mucha rabia, pero tengo techo, pero no sé, tengo comida, tengo mi familia, no hay contagios, tengo salud, bueno. También respirar, como lo decíamos, acercarse a los otros ayuda a controlar la ansiedad y a controlar las emociones. Busquen a una persona con quien hablar diferente a la persona con la que convivan todo el tiempo en casa. Voy a aprovechar para llamar a mi amigo, voy a aprovechar para hacer una videollamada con mi hermano, voy a aprovechar para hacer una videoconferencia. En estos días lo hemos visto que de hecho Zoom ahora es la plataforma que en este momento ha ganado todos los recursos económicos porque está pues arriba con todo el uso pues de las llamadas pues entre varias personas. Entonces, igual, dése la oportunidad. Cuando uno ve a otros, el contacto social mitiga también eso. Nosotros somos sociales, para nosotros es importante contar lo que nos pasa. Mantenerse activo, hacer ejercicio, propónganse diariamente, ver en YouTube, ver un video, hacer ejercicio 30 minutos. Eso debe ser una tarea tan importante como desayunar o almorzar. Si yo quemo esa energía mía de las emociones también se va a tramitar de otra manera y va a ayudar a que se tramite de otra manera. Y por último, pedir ayuda si lo necesito. Si yo siento que la emoción, que la sensación, que la angustia me está superando y siento que a pesar de los días no he podido adaptarme de una manera positiva, no significa que yo ya la asimile, pero que adaptarme de una manera positiva, pido ayuda. Pido una cita con un psicólogo, así sea online, busco la ayuda de un profesional que me ayude a tramitar eso que me está superando. A propósito de lo de las consultas online, también les queremos recordar a nuestros oyentes que Ana Lucía Toro atiende también consultas virtuales, no solamente a las personas que estén en Estados Unidos, sino personas en Colombia o en diferentes partes del mundo. Entonces, más adelante aquí en los comentarios les vamos a dejar los datos de contacto por si alguno de ustedes está interesado en comunicarse con Ana Lucía y consultar sobre su agenda y sobre la disponibilidad que tiene para estas consultas privadas. Bueno, tú sí, Y vamos a Juan, la y primera. sobre eso, discúlpame, quiero decir algo. Claro. Y sobre eso, en este momento, por el tema del coronavirus, hasta el mes de mayo, la primera consulta no tiene ningún costo. Ah, bueno, importante también que lo tengan en cuenta entonces las personas que nos están siguiendo.